todas y a todos. Iba a deciros que me alegro veros, pero como no veo a casi nadie, pues supongo que estaréis por ahí, ¿no? Esto, la verdad que me ha tocado hacer muchas cosas aquí en Alnavi, pero esto de estar hablándole aquí a un puntito que tengo aquí delante, de las primeras veces, ¿eh? Pero todo será cogerle el truquillo y seguro que nos gusta. Bueno, pues como os digo, realmente es un motivo de alegría el poder tener un evento, ¿no? de Alnavi después de casi 3 meses que hemos estado todos en una situación un tanto especial, ¿no? Pues como os podéis imaginar, si ha sido especial para todo el mundo, ¿no? Estos 3 meses que hemos vivido, pues para todo lo que tiene que ver con el mundo de la discapacidad y en nuestro caso con el mundo del autismo y con Alnavi, pues ha sido todavía mucho más complicado. Porque al fin de cuentas estamos hablando de personas que son especialmente vulnerables, y más en una situación como la que acabamos de atravesar. Bueno, ahora que estamos ya finalizando la famosa desescalada, pues también en Alnavi, ¿no? Estamos recuperando de alguna manera el pulso. Lo cierto es que durante estos meses Alnavi ha seguido funcionando, hasta donde hemos podido. Como sabéis, bueno, pues se fueron suspendiendo de manera progresiva una gran parte de los servicios que prestamos, fundamentalmente pues porque las propias autoridades sanitarias o administrativas fueron también paralizando esos servicios y evidentemente nosotros no podríamos prestarlos. Pero sí que hemos estado ahí al pie del cañón. Las viviendas han seguido funcionando 24 horas al día. Hemos intentado dar apoyo a aquellas familias que necesitaban pues, contar con personas que les permitieran sobrellevar un poco mejor ese día a día de confinamiento. Hemos tenido también una actividad intensa, sobre todo en las primeras semanas de confinamiento, pues con los múltiples problemas que surgieron, ¿no? Con los policías de balcón, ¿verdad?, que interpelaban a nuestros chicos y chicas cuando salían a la calle o intentando que las propias autoridades, bueno, hicieran excepciones y valoraran que personas con autismo pues necesitaban tener espacios y tiempos aún en el confinamiento. Bueno, esas cosas se fueron consiguiendo de manera paulatina. Seguimos reivindicando pues, los derechos que tienen las personas con discapacidad y en nuestro caso las personas con un TEA. Y bueno, después de casi ya 3 meses, os puedo decir que bueno, en estos momentos nuestras oficinas están abiertas. La atención temprana fue lo primero que se incorporó después del confinamiento. Luego vinieron los centros de atención diurna. Desde ya esta semana, desde el próximo lunes, ya van a funcionar al 100%, por la mañana, por la tarde, con comedor, con transporte. En el colegio estamos en estos momentos en torno a pues, el 50% de los chicos y chicas están ya en el colegio. Otras familias han optado por no enviar todavía sus hijos al colegio. Bueno, vamos intentando, como os digo, retomar la vida y volver a la normalidad. Somos conscientes de que durante este tiempo pues las familias lo hemos pasado mal. También es cierto que hay muchos chicos y chicas de los nuestros que realmente han tenido un comportamiento, vamos a decir, ejemplar. Teníamos mucho miedo por lo que podía ocurrir con muchos de ellos. Sin embargo, han tenido una respuesta que no nos esperábamos, ¿no? Yo lo digo como padre. Por ejemplo, mi hijo, yo tenía mucho miedo a ver cómo iba a poder vivir, ¿no? Ese confinamiento y la verdad es que ha estado mejor que nunca, ¿no? No sé si porque tiene un sexto sentido o porque al fin también el confinamiento también les ha ordenado bastante la vida, ¿verdad? Porque les ha quitado muchos estímulos que había ahí alrededor, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ha habido gente pues eso, que se ha comportado muy bien y que lo ha llevado bien y otras familias evidentemente han tenido pues, muchas dificultades y muchos problemas. De eso es un poco lo que queremos hablar hoy en esta aula, ¿no? De cómo hacer esa desescalada desde la óptica de las personas con un trastorno de espectro de autismo y de las familias que están con ellos, ¿no? Porque al fin de cuentas esa desescalada, ¿no? Esa palabra tan rara que se han inventado, es tan complicada para todo el mundo, pues para ellos y para ellas, pues más todavía.
Y hemos probado hoy hacerlo, esta aula virtual por este sistema novedoso aquí en Annavi, pero que vamos a tener que ir también habituándonos, ¿no?, a este tipo de tecnologías. Y lo importante era, bueno, pues intentar compartir entre las familias, que hacía mucho tiempo además que no nos encontramos y no nos vemos, compartir inquietudes. Y la idea es que todos los que participáis, bueno, pues luego podéis hacer preguntas o los comentarios que consideréis más convenientes. Contamos para ello con Ángeles Ponce. Ángeles Ponce ya es conocida de nuestra casa, es una amiga de Annavi, es una terapeuta muy reconocida, con más de 30 años de experiencia, que además está trabajando, ¿no? Lleva tiempo trabajando en TEA, en confinamiento, en cómo acometer con las familias esta desescalada, y seguramente ella nos va a dar guías, nos va a dar directrices para poder afrontar este tiempo que tenemos ahora mismo y el que nos viene encima. Así que yo ya me voy a callar, simplemente comentaros que por un tema de interferencias y vamos a silenciaros a todos, no es porque no queramos que habléis, sino luego hablaréis lo que queráis, vamos a silenciar y vamos también a quitar la imagen para que no haya interferencias y para que podéis ver a Ángeles la pantalla completa. Habrá al final preguntas. También tenéis la opción del chat, que creo que está ahí en uno de esos botoncitos que hay en la parte de abajo. Y me comentaban que para los que estéis viendo esto por ordenador, creo que hay una opción que se llama Vista Orador Activo, que está ahí arriba a la derecha, que os va a permitir ver a toda pantalla a Jess en su exposición. Pues nada, muchas gracias y empezamos ya con esta videoconferencia. Ángeles, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Egunon. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, yo preparé una breve presentación para un poco enmarcar el tema que nos ocupa, que es la desescalada, pero yo creo que lo más interesante puede ser que después charlemos entre todos y podáis exponer cuáles son vuestras dificultades o si tenéis preguntas. Voy a compartir la pantalla con un documento que me sirve de guión y que, bueno, voy a dejar a la organización, o sea que podéis también consultar en cualquier momento y así. Bien, pues empezamos. Mirad. Antes de abordar el tema del desconfinamiento, tenemos que tener muy presente de dónde venimos. Esto es muy importante, porque ya llevamos 3 meses en casa en muchas de las familias, ¿no? Hay personas que llevan 3 meses encerrados en casa, intentando teletrabajar sin acudir a la oficina, sin escuela para los niños. Esto ha generado un alto nivel de estrés. Bueno, en su día apareció una amenaza que era una pandemia y todos nos asustamos. Yo creo que en general nos tuvimos que adaptar de repente, de un día para otro casi, a una situación totalmente sobrevenida para la que no estábamos preparados, ¿no? Si el año pasado te cuentan dónde estarías en el mes de marzo y abril y mayo de este año, seguramente hubieras dicho eso no es posible, ¿no? Quedarse en casa con los niños tanto tiempo, y más cuando tu hijo tiene un trastorno del espectro autista, seguramente hubieras pensado que no era posible. Esta situación ha generado mucha sobrecarga, sobre todo en el caso de las familias en las que hemos perdido los apoyos y con los que contábamos en la educación de nuestros hijos con autismo, ¿no? Los niños se han quedado, los jóvenes y los adultos se han quedado sin ese marco de referencia que tanto necesitan porque les da seguridad, sin la rutina, sin las personas, sin muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera, madres y padres hemos tenido que sustituir, ¿no? Volver a crear un nuevo escenario
ofrecer ese apoyo y esa seguridad y en cierta manera sustituir la labor que hacen otras personas habitualmente. Durante este tiempo nos ha saturado la información que hemos recibido, ¿no? Ese parte diario del gobierno comentando cuántos infectados, cuántos muertos, cuántas altas, ¿no? Eso ha sido bastante angustiante también. En muchas familias hemos sufrido la pérdida de algún ser querido y eso de alguna manera nos ha afectado emocionalmente, porque no solo ha sido una pérdida, ha sido la angustia por familiares que se han contagiado, que han entrado en el hospital, que han estado en la UBI, que no nos hemos podido comunicar con ellos, ni decirles adiós, ni tantas cosas, ¿no?, que han afectado nuestro equilibrio emocional. Y todo esto naturalmente ha venido a alterar de alguna manera la situación familiar, la dinámica familiar a la que teníamos hasta el momento. A pesar de todo, nos hemos adaptado. A pesar de todo, lo hemos hecho, ¿no? Hemos sobrevivido de una manera u otra, pero ahí estamos, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de que hay mucho cansancio, ¿no? Y es algo que yo, bueno, en todos estos días he estado en contacto con familias de una manera u otra y hay mucho, mucho cansancio. Y en medio de este cansancio nos tenemos que enfrentar a un nuevo reto al que llaman la vuelta a la normalidad. Yo no sé si este es el término más correcto, ¿no? Hablar de normalidad. Si lo miras bien, bueno, igual tendríamos que encontrar otra palabra para eso, ¿no? Y ese regreso a la normalidad o esa desescalada puede ser interpretada como una amenaza o una oportunidad. Bueno, esta situación puede fácilmente ser interpretada por todos como una amenaza. ¿Por qué? Porque en realidad no volvemos a la normalidad, nada va a volver a ser como antes, ¿no? De hecho, pues los servicios abren progresivamente, bueno, y hay una serie de cosas que no andamos por la calle con mascarillas, ¿no? Y eso no es normal. ¿No? No nos podemos tocar, no podemos abrazar, no podemos... Tenemos que hacer las cosas de una manera pues muy distinta a lo que era antes del 14 de marzo. Por eso que hablar de normalidad... De nuevo nos enfrentamos a la incertidumbre, porque no sabemos, ¿no? No sabemos si con estas nuevas medidas que implican la vuelta a la normalidad, pues no sabemos cuánto tiempo puede durar, están hablando de nuevos rebrotes, están hablando de muchas cosas, ¿no?, que no sabemos. Nos enfrentamos también a la incertidumbre de la situación laboral y económica, ¿no? Empresas que no tienen claro si van a poder sostenerse por mucho tiempo, la amenaza de una crisis muy grave económica, ¿no? Aquí está la incertidumbre otra vez. El peligro no ha desaparecido, el riesgo de contagio está ahí y la vacuna, pues están en ello, ¿no? La información que recibimos en este momento tampoco tranquiliza mucho, ¿no? Porque, bueno, la manera como han organizado las fases y también genera mucho estrés, ¿no? Yo en este momento estoy todavía en fase 2, no sabemos si el lunes vamos a entrar en fase 3, cuando quiero desplazarme no sé dónde, tengo que buscar la guía, tengo que buscar, ¿puedo ir a la playa que está a 30 kilómetros de mi casa o no? ¿No? O sea, están organizando la desescalada de una manera que no está muy clara, ¿no? Las escuelas, cómo va a ser el regreso a la escuela, un día dicen una cosa, otro otra, bueno, hay tiras y aflojas. Y hay mucho cansancio, insisto, todo esto con todo lo que llevamos a la espalda. El resumen, ¿no? Y quise ponerlo en un dibujito, ¿no?
Fijaros dónde estamos, ¿no? Todo seguido, lo que os acabo de contar es esto que veis aquí. Apareció una amenaza, que era la pandemia, generó una situación de estrés, que fue el confinamiento. Hay mucho cansancio, llevamos 3 meses. De nuevo aparece otra amenaza, que es el desconfinamiento. Y de nuevo estamos en una situación de estrés, donde hay mucha incertidumbre. Esa es una de las características de la incertidumbre, que genera estrés. Las personas humanas no estamos diseñadas para manejarnos en la incertidumbre. Fijaros que habitualmente, por nuestra vida, seguramente habéis oído hablar de la zona de confort, ¿no? Necesitamos cierta seguridad para ir caminando, ¿no? La gente no va a las fiestas donde no conoce a nadie, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho. Necesitamos cierta seguridad para seguir avanzando y en este momento no la tenemos. Os voy a hablar solo un poco de estrés, ¿no? El estrés es un mecanismo que tenemos los seres humanos, pero también los animales. Compartimos con ellos, ¿no? Que sabéis que tiene una parte positiva y es que ante una amenaza, pues activamos un sistema de alerta que se traduce en una serie de reacciones físicas, emocionales y de comportamiento y que nos permite, de alguna manera, luchar o huir de los peligros, ¿no? De las posibles amenazas. El estrés es un mecanismo muy útil para la supervivencia, pero muy peligroso cuando se mantiene en el tiempo. Y estamos ahí, ¿eh? Y estamos ahí. Habréis oído hablar seguramente de que el cuerpo humano no está diseñado para aguantar durante mucho tiempo una situación de estrés, porque nos rompemos, ¿no? No podemos andar tensos mucho tiempo, no podemos todos sostener todo esto, ¿no? Porque en realidad es un mecanismo de sube y baja, no permanente, ¿no? Y entonces es cuando aparecen otros síntomas, ¿no? Y estamos en esta situación de gran riesgo para nuestra salud física y también el equilibrio emocional. Y para no extenderme mucho con el estrés, os quería hablar de las cebras. Hay un libro muy popular acerca del estrés del estrés, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y quería contaros por qué no tienen úlceras. Así que voy a hacer un spoiler. Imaginad a un grupo de cebras bebiendo agua en una laguna en la sabana africana. Un reportaje de esos de la 2. Están bebiendo agua tranquilamente y de repente oyen un ruido detrás de un matorral y se ponen tensas, levantan la cabeza, levantan las orejas y tienen una reacción de estrés, se ponen en alerta. Miran y efectivamente es un león el que aparece de detrás del matorral. Y en estas que el grupo de cebras empieza a correr para salvar su vida. Bien, y el león detrás, el león hambriento detrás de las cebras. De repente alguien se gira, alguien de la manada se gira y se dan cuenta que el león ya ha pillado a una cebra del grupo y se la está comiendo. Y en ese momento las cebras lo que hacen es parar su carrera y empezar a comer. Y se ponen a comer tranquilamente. Es por esto que las cebras no tienen úlceras, porque se dan cuenta de cuando la amenaza ya no es amenaza, ¿no? Y lo que hacen es recuperar la energía que han perdido, porque saben que si no comen y se ponen fuertes, van a ser la próxima que el león pueda pillar cuando vuelva a tener hambre. ¿Entendéis? Fijaros, reacción de estrés, ¿no? Hay un pico, hay una amenaza, pero en cuanto desaparece la amenaza,
la cebra se recupera y carga energía para salvar su vida. Las personas humanas no hacemos eso. Tenemos una amenaza porque a nosotros en este momento, en la sociedad en la que vivimos, no hay muchos leones que puedan comernos, ¿no? Pero sí que interpretamos como amenaza muchas situaciones que además mantenemos en el tiempo, en la mente sobre todo, y lo que hace es que se mantenga la reacción de estrés que consume tanta energía y que lleva a nuestro cuerpo y a nuestra mente a resentirse, ¿sí? Y lo hacemos con la mente, porque no soltamos. Creo que lo puse en la... Sí, no, esta todavía no. Una amenaza, por ejemplo, en este momento, para los humanos, las amenazas tienen la dificultad y la complicación que pueden ser o reales o imaginarias. El virus es una amenaza real, ¿no? Pero la preocupación porque yo me contagie o alguien de mi familia se contagie, ¿no? Esa es una amenaza relativa, es posible, pero no es tan real, ¿no? No me he contagiado. Pero yo voy pensando todo el rato en la posibilidad del contagio y lo que eso significaría para mi familia y le doy muchas vueltas a esto. Cuando yo le doy vueltas a eso en mi mente, técnicamente se le llama rumiar, ¿no? Cuando estoy en rumiación o cuando entro en el bucle de pensamiento de mantener la amenaza en mi mente, mi cuerpo reacciona, mi cerebro manda una señal diciendo amenaza, 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 y mi cuerpo reacciona con tensión, sintiéndome mal, con insomnio, con las señales típicas de estrés. ¿Vale? Luego, si queréis saber más, hablamos. Bueno, ya dejo el lado oscuro del confinamiento y voy a pasar ya a lo que realmente podemos hacer, ¿no? Ante esta situación de desescalada. Y voy a señalar algunos puntos que, basados en esto que os acabo de contar, estamos en una situación de estrés, a ver qué es lo que podemos hacer. Para empezar, a mí lo que me resulta realmente útil, ¿no? Teniendo en cuenta lo que me ayuda a ser un poco más cebra, por decirlo de esta manera, es realmente evaluar la situación y distinguir lo que está en mi mano y lo que no, lo que está en mi zona de control o no. Este círculo es un círculo que inventó, del que habla un señor que se llama Covey y que se usa mucho en el ámbito de la empresa, pero que tiene que ver con lo que os acabo de contar. Él dice que lo que es interesante, y os invito a que lo hagáis con lápiz y papel, este ejercicio, él dice que hay 3 círculos, hay 3 niveles, ¿no? En el nivel más externo, el de preocupación, el círculo de preocupación, es donde ubicaría todas aquellas cosas por las que me preocupo, pero que en realidad no están en mi mano cambiar. ¿Sí? Ahí pondríamos algo que ocupa mucho espacio en nuestra mente, como el ejemplo que os acabo de poner, ¿no? De la preocupación de que yo me contagie, ¿no? Pero a eso, tenerlo ahí, darle muchas vueltas en bucle. Pero realmente, ¿me voy a contagiar o no me voy a contagiar? No se sabe. Sí que hay un aspecto de eso que podría estar en el círculo de influencia, y es, en el círculo de influencia hay las cosas sobre las que realmente no puedo cambiar, pero sí que puedo influir, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preocupa el contagio, imaginaros que me preocupa el contagio y no salgo de casa. Eso estaría en la preocupación.
En la influencia estaría, me preocupa contagiarme y hay posibilidades. ¿Pero qué está en mi mano hacer? Pues usar la mascarilla cuando salgo de casa, evitar, yo qué sé, si puedo evitar estar en espacios cerrados o tocar a la gente con la que me encuentro en la calle, ¿no? Hay cosas que sí que están en mi mano hacer con la información que tengo. Y finalmente hay el círculo de control donde están las cosas que yo sí que puedo controlar directamente, sobre las que yo controlo, ¿no? Como, no sé, pues realmente mantener la distancia de seguridad con todas las personas con las que me encuentro, ¿no? Pedirles, bueno, aquí hay otra persona en juego, ¿no? Con lo que no lo puedo controlar tanto, estaría en influencia, porque a veces yo me he encontrado, no sé vosotros, ¿no? A personas que cuando me ven vienen directamente, ¿no? Y tú te quedas, cuidado, ¿no? No te acerques tanto. Cuando hay otra persona por medio es más difícil. Pero lo que sí que yo puedo controlar es no sacarme la mascarilla, aunque sienta calor, por ejemplo, ¿no? El uso de la mascarilla estaría en la zona de control. Para mí en esta situación esto es muy importante, ¿no? Tener claro y distinguir, ¿no? Poder distinguir, a ver, qué es lo que puedo controlar y lo que no, ¿no? Ayer hablábamos con mi pareja si los niños van a realizar actividades de verano o no, ¿no? Pues nosotros estamos preocupados, ¿no? Porque hablábamos con otra familia que nos decía, es que si los niños se contaminan, nos tenemos que quedar en cuarentena, vamos a tener que dejar de trabajar porque ellos salen fuera de casa y no podemos correr ese riesgo, ¿no? Esa es una gran preocupación. En su círculo de control está que ellos han tomado la opción de que los niños, como es algo que no pueden controlar, han optado porque los niños no vayan, ¿no? En ese caso, pensando en la economía familiar, en la organización y todo eso. Cada familia tendrá una decisión al respecto, ¿no? Pero se trata de no dejarte invadir por el miedo, ¿no? Realmente ver, bueno, pues qué puedo controlar, qué no, qué riesgo estoy dispuesto a asumir, ¿no? Y todo esto. A mí me sirve pensar las cosas así. Por otro lado, es importante aceptar la situación en la que estamos, ¿no? Tal como es. Fijaros que uno de los riesgos más elevados para caer en estrés es estar siempre pensando cómo deberían de ser las cosas, ¿no? O pensar en cómo era antes y ahora no es, ¿no? Yo me podría quedar encallada, ¿no? Y seguramente me pondría de muy mal humor estar pensando en cómo deberían de ser las cosas. Es que están organizando esto mal, es que tendrían que permitir no sé qué, tendrían que prohibir no sé qué, ¿no? Cuando pensamos en el gobierno, fácilmente te puedes caer en el bucle de pensar que las cosas se podrían hacer mejor. Pero ¿qué ganas con eso? ¿No? Mucho mal humor, mucho malestar, ¿no? Lo mejor es centrarte en lo que tienes, ¿no? En cómo es ahora, ¿no? Podemos ir a la escuela, no sé, 2 días en semana, ¿no? Si te quedas enfurruñado pensando deberíamos de poder ir cada día de la semana, pues ¿de qué te sirve? Te ofrecen 2 días, ¿no? Estoy pensando en Cataluña, que es lo de las escuelas tiene miga, en Cataluña. Por otro lado, es importante que nos mantengamos conectados, ¿no? Que es una manera de decir, mantenerte conectado contigo y ser de alguna manera coherente con cómo estás y lo que sientes. Sobre todo porque en este momento tu nivel de cansancio puede ser tan elevado que incluso no te permita pensar en claridad. ¿Os ha pasado? A mí me ocurre, cuando estoy muy cansada no puedo pensar con claridad. Actuar de manera consecuente sería tomarme un respiro, ¿no? Descansar antes de tomar una decisión, por ejemplo, o pedir ayuda porque yo no puedo más, ¿no? Y también
bueno, en el caso de las emociones, como el miedo, también es compartirlas, ¿no? Y comunicar y hablarlas, ¿no? Eso sirve, pero es en definitiva, el resumen sería actuar contigo como lo harías con un buen amigo, ¿no? Un buen amigo que estuviera muy cansado por todo, a un buen amigo muy cansado por todo, ¿qué le dirías? ¿No? Porque es muy fácil dar consejos a los otros, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de dárnoslos a nosotros y aplicarlo, ¿no? Y estamos en una situación personal de mucho riesgo. Por tanto, es muy importante escucharnos y atendernos. Vivir el presente también es importante, ¿no? Porque naturalmente la situación es muy difícil, pero dentro de todo esto, cada día podemos disfrutar de algo, ¿no? Y puedo, no digo pensar en positivo, ver la vida de color de rosa, porque eso sería otro extremo que negaría la realidad. La realidad cada día se presenta con cosas de las que pueden ser muy difíciles, pero cosas de las que podemos disfrutar. Y se trata de no perder de vista esa parte, incluso obligarnos a disfrutar en algún momento del día de esa parte que podemos disfrutar, ¿no? Pero primero se trata de verla. Esta situación exige mucha flexibilidad. Tenemos que ser flexibles porque en general la vida es cambio. Y esta situación también implica cambio y nos tenemos que adaptar. Ya nos adaptamos de alguna manera, ahora nos tenemos que volver a adaptar y nos adaptamos en realidad a cada día, ¿no? Y por eso que otro aspecto importante es bajar el nivel de exigencia que tenemos con nosotros mismos, ¿no? A veces, no sé, pretender que las cosas funcionen en casa, ¿no? Nos pone en una actitud de no darnos cuenta de que, no sé, quizás mi hijo tiene un mal día ese día, ¿no? Y no puedo cumplir con todo lo que había programado, ¿no? Lo que ocurre en mi casa es que, bueno, pues a veces mis hijos entran en la rutina y otro día pues no entran porque están cansados, estresados o lo que sea, ¿no? Eso se necesita cierta flexibilidad en casa y fuera de casa. Además es una situación que va a cambiar. Naturalmente ayuda, ya lo sabéis por experiencia, continuar teniendo ciertas rutinas y ciertos hábitos, ¿no? Seguramente algunos habréis descubierto nuevos hábitos y rutinas durante el confinamiento que os han venido bien, ¿no? Como salir a caminar, ¿no? Hay personas que, bueno, que se han dado cuenta que haciendo ejercicio físico como salir a caminar, pues les ha ayudado mucho, pues seguid haciendo eso, ¿no? Hábitos que te ayuden a estar mejor, ¿no? También está en nuestra mano valorar que esta situación puede ser una oportunidad, ¿no? Para mejorar, para crecer, para cambiar algunas cosas, ¿no? En estos días, si miráis la prensa o los medios de comunicación o las redes, ¿no? Hablan del síndrome de la cabaña, destacan todas las cosas malas que nos pueden pasar, ¿no? Pero está en nuestra mano verlo como una oportunidad de descubrir nuevas maneras de hacer, ¿no? Antes Miquel contaba cómo ha visto que su hijo se lo ha tomado mejor de lo que estaba previsto, ¿no? Pues, ¿no? Esa es una parte positiva, ¿no? Es descubrir algo nuevo. Y naturalmente no podía faltar el pedir ayuda si no puedes, ¿no? Tenéis una entidad detrás, ¿no? Que está dispuesta pues a escucharos y a atenderos, ¿no? Y a veces es importante que veáis que se empieza por el reconocer que no puedo, ¿no? Que es demasiado o que en este momento no puedo porque estoy muy cansada, ¿no? Y pedir ayuda.
tanto a la entidad como a tu red de apoyo, ¿no? Y recordar que no estamos solos en este momento, yo creo que es una estrategia muy importante, ¿no? Porque hacerlo en soledad es mucho más difícil. ¿De acuerdo? Y creo que con esto pues ya terminé mi exposición y ahora, si queréis, podemos profundizar en alguna de las cosas que os acabo de exponer ahora o podéis plantear vosotros qué dudas os surgen o preguntas concretas. Así que os doy paso y reviso el... Si no queréis hablar, para hablar tenéis que activaros Hay otra manera más útil. Tenéis un botón que es levantar la mano y si queréis, pues marcáis, levanto la mano o os podéis activar la cámara si os apetece, así nos vemos y hablamos. ¿No? Muy bien. Sí, vamos a hacer eso. Mientras la gente se va animando, teníamos alguna pregunta que ha llegado por el chat. Vale. En concreto, hay una madre que tiene, su hijo tiene síndrome de Asperger y comentaba que tiene realmente miedo salir a la calle. Después de 3 meses de miedo continuo, bueno, pues ese miedo se le ha quedado en el cuerpo, ¿no? Y dice que qué puede hacer, ¿no? Para ir eliminando ese miedo poco a poco y poder salir a la calle. Mirad, el miedo sobre las emociones nos han engañado un poco, ¿no? Bueno, nos han engañado y no nos han enseñado, ¿no? Está muy extendida la idea de que hay emociones positivas y negativas, ¿no? Y hay emociones negativas que es mejor sacárnoslas de encima, ¿no? El miedo, la rabia, la tristeza. Pero eso no es así. Todas las personas sentimos emociones y algunas son agradables y otras son desagradables. El miedo en concreto tiene su utilidad, ¿no? Es útil tener cierto grado de miedo, porque el miedo lo que me ayuda es a estar en alerta y a tomar las medidas necesarias para protegerme. Llevado a otro terreno, cuando vas a una entrevista de trabajo, está bien tener algo de miedo, porque eso lo que hace es que estés preparado para responder, para captar todas las señales. En el caso del desconfinamiento es útil el miedo porque es el que nos lleva a protegernos, ¿no? O a actuar en consecuencia, ¿no? Lo más recomendable no es pretender sacarte de encima la emoción. Sí que recomendarte darte cuenta de la emoción que sientes. Vale, tengo miedo, ¿no? Un ejercicio sería el de ¿a qué tienes miedo? ¿No? Y qué es lo que tú puedes controlar, ese ejercicio de los 3 círculos, ¿no? ¿Qué es lo que puedo controlar, lo que no? Yo lo que recomendaría es la exposición gradual, ¿no? Que tú vayas sintiendo que puedes hacer un paso adelante, ¿no? Para ver si eso te ayuda a disminuir la intensidad del miedo, ¿no? Es decir, salir a la calle. Bien, pues, por ejemplo, tienes que salir a la calle con tu hijo con Asperger, ¿no? En un momento u otro tendrá que pasar eso, pero piensa, ¿no? ¿Qué te ayudaría a ti a sentirte más segura para salir a la calle con tu hijo? Quizás hacer un recorrido determinado, a unas horas determinadas, con la ayuda de alguien. ¿Sí? Es decir, cada uno hacerse el plan de cómo puedo sentirme más segura, cómo puedo salir a la calle, en este caso, de manera más tranquila, más segura, ¿no? Porque a veces lo que abruma es, la vuelta a la normalidad parece que nos tienen que tirar en medio de algo, ¿no? No sé, a mí se me ocurre eso. Pero el miedo es una buena compañía, en general, ¿no? Y cuando lo ves y lo nombras, se hace más pequeño. La dificultad es que el miedo te paralice. Este es el efecto de
un miedo muy grande, ¿no? Que te paraliza y no te deja actuar, ¿no? Por tanto, míralo de cara y plantéate qué acciones puedes hacer para que disminuya. Ángeles, Mónica Gómez acaba de escribir una pregunta. ¿Es conveniente que nuestros chicos se pongan mascarilla? Dice. Ah, mira, el gobierno dice que sí. ¿No? El gobierno dice que sí. Esa es la norma. La otra cosa será que nuestros hijos se la quieran poner o no, ¿no? Yo tengo un hijo con Asperger, ¿no? Y lleva la mascarilla, pero se harta de la mascarilla. Pues lo que hago es permitirle que en ciertos momentos pues se la saque, pero con el pacto que luego se la vuelve a poner, ¿no? La pauta es, te agobia, te ahoga, te da calor, según él le irrita, mira mamá, mírame, seguro que tengo una irritación, ¿no? O sea que le sienta mal a su salud. Entonces lo que hago es regular el uso hacemos una regulación interna, ¿no? Tienes que llevar mascarilla cuando paseamos por el centro y hay tanta gente, pero mientras nos acercamos al centro, pues, y no viene nadie, necesita respirar, pues respira, ¿no? Y nos paramos, se la baja, se la saca, pero luego ya le digo, y ahora ha llegado el momento, ¿no? Yo lo voy regulando con él, ¿no? Muy bien. Nos llegan más preguntas. A ver, Miren dice, ¿hay relación entre confinamiento y aumento de hambre? Se supone que ganas de comer, se supone, ¿no? Claro, el comer más tiene que ver con la ansiedad. En situaciones normales, muchas veces comemos cuando estamos ansiosos, ¿no? Y no las personas con autismo, todas las personas humanas, ¿no? Abrimos la nevera, ¿no? Sin pensar, ¿no? Tenemos un run run y decimos, sin pensar, vamos a la nevera, abrimos y nos comemos pues lo que sea, ¿no? Claro, en una situación de angustia hay más tendencia. La manera de regular eso es poner conciencia, ¿no? Y preguntarte, ¿cómo porque tengo hambre? ¿O estoy comiendo y darte cuenta que estás comiendo? Una vez vi en algún lugar unos cerditos, un amigo mío lo tenía en la nevera. Un amigo mío tenía un cerdito en la nevera que cuando la abrías, el cerdito hacía, ¿no? Aquello que hacen los cerditos, ¿no? Y eso le ayudaba a poner conciencia de que estaba abriendo la nevera para ir a coger algo. ¿Mm? Muy bien. Amplía, Miren también nos dice si hay relación también entre ansiedad y aburrimiento. ¿Y cómo puedo ayudar a mi hijo a que distinga entre hambre y ansiedad? Esa es la pelea eterna. Hay preguntas que yo no sé si voy a poder responder muy bien, ¿eh? Porque yo soy madre y yo os puedo contar cómo lo regulo en mi caso, pero no sé si hay alguien, es que por aquí hay personas con más autoridad que yo a contestar algunas preguntas, ¿no? Yo respecto a esto, yo te tengo que decir que con mi hijo estoy en ello. No te puedo decir más. Y no sé si algún día lo va a entender. No sé. Hay alguien que ha apuntado que Isabel Lara, ¿no? Hablando de la mascarilla, y creo que es importante, ¿no? Isabel dice que, claro, tienen que llevar mascarilla si la toleran sin agitarse. Rotundamente sí, naturalmente. Si puede llevar tranquilamente la mascarilla, pues como yo, la tengo que llevar porque lo dice la autoridad. Y gracias por tu puntualización, Isabel. Bueno, seguimos. Hay algunos comentarios, lo que pasa es que, claro, es diferente hacerlo esto de palabra, ¿no? Porque algunas cosas no sé si son más reflexiones, tú las puedes leer además, ¿no? Sí, las veo. ¿Quieres que comente alguna, Miquel? Pues mira, ahora mismo tengo aquí una de Nara, que dice, yo soy auxiliar de enfermería, no, me está moviendo y ahora ya no veo. Yo la veo. Enara dice que yo soy auxiliar de enfermería en el Hospital de Cruces,
Trabajo en la zona de urgencias y he pasado la enfermedad. Lo hemos pasado sinceramente mal, sobre todo con Julen. Él ahora no quiere salir de casa porque es de rutinas y piensa que va a coger el COVID. Insisto, yo voy a contestaros desde mi posición. Si hay alguien de Apnavi que puede también dar una pauta a algunos comentarios, estaría bien. Pero Enara, hablas de algo que es importante, ¿no? Que nuestros hijos, de alguna manera, como nos están mirando, también aprenden de su experiencia, pero de lo que les transmitimos, ¿no? Cuando, en el caso de Julen, ¿no? Que ha visto cómo su madre, siendo enfermera, ha enfermado y todo lo que esto ha implicado, naturalmente él tiene miedo al contagio por lo que ha visto, ¿no? Por su experiencia propia. Pero aprovecho para puntualizar que los padres transmitimos también ciertas actitudes y enseñamos emociones a nuestros hijos, ¿no? Si yo soy una madre que tiene mucho miedo, voy a transmitir miedo, ¿sí? En cambio, me puedo plantear si quiero eso o transmitir más tranquilidad. Por eso es tan importante que como padres regulemos nuestras emociones y nuestras actitudes, porque nos están mirando. Esto en una situación normal, ¿no? Yo pienso que las personas con autismo también lo perciben esto, ¿eh? No creo que sea inadecuado decir esto en este contexto, porque ellos lo perciben también. Nos saltamos a Esther antes, que dice, creo que también es muy importante valorar y vivir desde el agradecimiento, no la vida en rosa, pero sí sonreír por lo bueno que tenemos, ¿no? ¿Puedes hablar sobre esto? Da mucha alegría interior. Sí, sí. El agradecimiento es un gran antídoto contra el estrés, contra el miedo. Y se ha estudiado esto, a nivel neurocientífico lo han estudiado. Pero no el ir por la vida agradecido por estar vivo. Esto es muy general. Lo que se recomienda, lo que recomiendan los expertos es que cultivemos el agradecimiento porque esto ayuda al cerebro a activar unas zonas que también generan endorfinas, ¿no? Y nos dan tranquilidad. Es activar el sistema de calma y sosiego. Y consiste en agradecer las cosas pequeñas. Porque agradecer las cosas pequeñas significa que tienes que ir por la vida con los ojos abiertos, dándote cuenta, pues que encontrarte con una persona amable, ¿no? O que hoy quien te ha atendido en la tienda, ¿no? Lo ha hecho con una sonrisa y mucha amabilidad y ha resuelto, pues yo qué sé, una duda sobre lo que sea, ¿no? Pues sentir ese agradecimiento y tenerlo en cuenta es como te ayuda a equilibrarte, Y yo os animaría a que lo hagáis. Hay un ejercicio muy sencillo que es tener en la mesita de noche poner antes de ir a dormir, anotar 3 cosas buenas, ¿no? Por las que puedo estar agradecido hoy, ¿no? Miren, acaba de entrar diciendo lo mismo que tú, que dice respecto al agradecimiento, todos los días escribo una libretita de agradecimientos. Mira, claro, claro. Tu pensamiento. Mira, María Lamelas dice que nosotros estamos cansados y ellos también. En cuestión de estudios, dice, mi hija ya no puede más, pero ahora es cuando le piden un último sprint. Dice, ¿cómo hacer con esto si no quiere hacer los deberes, ¿no? Regulando y priorizando, ¿no? Yo creo que no se ha tenido tan en cuenta que el bienestar de las personas, ¿no? De las personas con autismo en este caso, pero también de los niños, ¿no? Ahora se empieza a hablar de esto, pero durante el confinamiento era muy importante atender esto, porque ahora hay unas consecuencias, ¿no?
No es que lo hayamos hecho mal, pero digo que el cansancio tiene unos efectos, ¿no? Yo en mi caso, en estas semanas he relajado mucho la exigencia con mis hijos con los deberes, porque he priorizado su bienestar. Y a esto no nos han ayudado siempre las escuelas, ¿no? O los maestros, o cierta manera de entender la escuela durante el confinamiento, ¿no? Yo personalmente he optado por priorizar su bienestar. Si está cansada y no puede, por eso os decía antes que mires cómo estás, ¿no? Que entiendas que en una situación de cansancio pues no puedes más, ya no puedes dar más. Tiene que haber una relajación, un descanso, ¿no? En esta semana, en la escuela de mi hijo, va a una escuela ordinaria, mi hijo con Asperger, nos invitaban a mi hijo que hace sexto curso a que fuera a la escuela a hablar con la psicóloga que lo lleva o no lo lleva, para que tuvieran un encuentro para hablar de la organización de las tareas y de los deberes de verano. Y mi hijo está muy estresado con eso. Pues decliné la oferta. Dije, muchas gracias. Mi hijo no tiene la necesidad en este momento de hablar de eso. Necesita descansar, necesita vacaciones, necesita ir a la piscina, hacer otras cosas. Lo que estoy contando tiene que ver con dos cosas. La una es la autoexigencia, ¿no? El cumplir, el hacer, ¿no? La exigencia y la autoexigencia. Y la segunda cosa es priorizar el bienestar de la persona. Ya está. Y la otra sería cierta adaptación. Muy bien, Ángeles. Tenemos una pregunta que, bueno, tiene su carga detrás, ¿no? Diana dice que su padre ha fallecido por COVID y, claro, no ha podido hacer el funeral ni entierro. Dice que tiene 2 hijos con Asperger y que no sabe muy bien cómo enfocar este momento, ¿no? Que les genera bastante angustia salir a la calle, mal humor. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿algún ejercicio para favorecer esto? Sí, la manera como han muerto las personas durante el COVID es un tema difícil porque nos hemos quedado sin los rituales que hacemos, que acompañan a la muerte habitualmente. Tus hijos, aunque tengan Asperger, tenemos que plantear la situación, ¿no? Tenemos delante, el abuelo no está, el abuelo ha muerto, ¿no? No tener miedo a hablar de eso. Bueno, son muchas cosas, voy a intentar resumir, ¿no? Se tiene que hablar de la situación, ¿no? El abuelo ha muerto. Y luego ver qué es lo que necesitan tus hijos con Asperger respecto a eso, ¿no? Porque lo bueno que tienen los rituales es que se pueden hacer a medida. Y los rituales ayudan. Usamos los rituales de muerte como ritual de despedida, de despedirse de la persona, ¿no? Fijaros que en los rituales lo que hacemos es mostrar nuestro cariño, agradecimiento y decimos adiós. No es necesario ir al tanatorio o ir al cementerio para darse cuenta de la realidad, ¿no? La realidad es que el abuelo no está y no lo vamos a ver más, ¿no? ¿Y qué necesitas? Necesitas decirle adiós y adaptar la manera como le decimos adiós. Hay personas que lo han hecho a través de una carta, hay personas que lo han hecho a través de un dibujo, pero sobre todo es, ¿qué necesitas? ¿Necesitas decirle adiós? A veces las personas con Asperger o con autismo nos sorprenden porque viven tanto en el presente que la situación de no estar la comprenden muy bien, la muerte la comprenden. Ha muerto de COVID. Y yo diferenciaría entre lo que necesitan tus hijos, o te invito a que explores la diferencia entre lo que necesitan tus hijos y lo que necesitas tú, ¿no? Porque es una visión distinta. Yo como hija que he perdido a mi padre y que además, ¿no?
no te conozco, no sé qué te ha pasado, lo cuento así para que te quedes con lo que te sirva, no estoy hablando de ti, ¿no? Pero es útil diferenciar que yo estoy sufriendo la pérdida de mi padre, la angustia de no haberme podido despedir, el necesitar decir adiós, el necesitar compartir, estoy sufriendo, pero diferente a lo que pueden necesitar mis hijos con Asperger, ¿no? Cuando yo perdí a mi padre, mi hijo tenía 8 años. Y ante mi dolor, mi hijo con Asperger me dijo, mamá, no te preocupes, es solo un padre. Y esto me sirvió, ¿no? Porque era una manera que tenía mi hijo de consolarme y de decirme que tenía más cosas en la vida. Mi hijo tenía una relación muy estrecha con mi padre, ¿no? Pero lo manifestó diciendo, ¿y ahora quién va a jugar conmigo? ¿No? Él sufrió esta pérdida, ¿no? Pero la verbaliza de otra manera, en presente, en práctico, ¿no? Y eso a mí personalmente pues me tranquilizó, porque mi hijo lo llevaba distinto que yo. No sé si te ha ayudado, es un tema mucho más extenso, espero que hayas podido coger algo, ¿no? Dice Diana que sí, que mil gracias, que es exactamente lo que estás diciendo, es Vale. lo que decía. Estamos ya terminando. Ángeles, una pregunta, la hago yo esta. Estamos hablando mucho de chicos y chicas con síndrome de Asperger, es decir, que de alguna manera son conscientes de la situación. Yo te hablo del otro lado del abanico. Mi hijo, por ejemplo, es un autismo puro y duro y sin lenguaje. Él está en una vivienda de Navi, ha estado prácticamente 3 meses sin verle. Mi mujer siempre diciendo, bueno, ya sabrá por qué no vamos. Incluso nos dio la opción de hacer algún tipo de videoconferencia. No nos hemos atrevido, porque no sabíamos cómo podía reaccionar a esa sensación de que te está viendo en una pantalla y no sabes si estás al lado o no estás. Yo me he preguntado durante este tiempo, él ¿es consciente, tú crees que es consciente realmente de que esto es una situación excepcional, de que algo raro pasa, de que sus padres no van a verlo porque algo raro pasa? Claro, él se fija en los monitores con mascarillas. De hecho, el primer día que fuimos a verle, bueno, pues data un poco la sensación como que te había visto el día anterior, ¿no? Yo no sé si ese concepto del paso del tiempo en estas personas es diferente, ¿no? Yo no sé mucho, pero yo por lo que he visto, ¿no? Con las personas con autismo de ese nivel que conozco, viven en presente, ¿no? Y todo eso, ¿no? He vivido muy de cerca también este caso con una mamá que estaba en esta situación, 3 meses sin ver a su hijo, y con ella me compartía la angustia de qué va a pasar, lo está entendiendo, pero todo eso es mío como madre, como padre, ¿no? Son esas rumiaciones que yo me hago, ¿no? Ella me preguntaba, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a entender? Porque en el fondo piensas, mi hijo se está creyendo que lo he abandonado, no entiende nada, se va a enfadar conmigo cuando me vea, ¿no? Hacemos una serie de proyecciones, pero la prueba es que claro, la manera de entender el mundo es muy distinta, ¿no? Y está en el presente. Y no hay más. Por eso decía de lo importante que es a veces que como familia, como madre, como padre, no proyectemos lo que nos pasa a nosotros a nuestros hijos, porque ven el mundo de una manera distinta, ¿no? ¿No? Pregúntate y haz lo que puedas contigo, ¿no? No, me siento culpable por esta situación, ¿no? Joder, durísima además, ¿no? 3 meses sin poder ir a ver a tu hijo, eso es una angustia como madre y como padre. Y lo único que puedes hacer es trabajar eso, ¿no? Qué difícil ha sido para tantas personas eso, ¿eh? Qué difícil. Complicado. Bueno, estamos terminando ya. Hay una pregunta más.
de Esther, que dice cómo viven la pérdida de los seres queridos. Supongo que se está refiriendo a nuestros chicos y chicas. Dice, en mi caso, con Rubén, que es su hijo, parece que no lo siente, que hemos perdido a su mamá, dice, a su abuela. Sí, sí. No lo siente, pero esto es otra charla, ¿eh? Luego vengo otro día, ¿vale? Y hablamos de esto, de las pérdidas y las personas con discapacidad. Mirad, yo interpreto que no lo sienten, pero lo decimos incorrectamente, ¿no? ¿Sabéis? Una cosa es no expresar la emoción y la otra es no sentir la ausencia, ¿no? Desde mi punto de vista, todas las personas sienten la ausencia de una manera u otra, ¿no? Lo que pasa que, ya os digo, para mí las personas con autismo la viven en presente, no está. Y lo que me duele es que no esté, es que no está, ¿no? Pero no expresar como lo hacemos el resto, ¿no? De llorar, de entristecernos y que esa tristeza o que esa rabia y ese enfado duren pues todo lo que dura un proceso de duelo, que es mucho, que no lo expresen así, no quiere decir que no perciban y no sientan la ausencia, pero viven en presente y Bueno, se adaptan a eso, ¿no? aquí estamos convocados para un nuevo aula con el tema de la pérdida, que creo que es un tema muy, muy importante y el que realmente le dedicamos a veces poco tiempo y poca conversación. Bueno, vamos a terminar ya. Una última reflexión, Ángeles. ¿Cómo has valorado tú el comportamiento, vamos a decir, de la sociedad? Es complicado, en la sociedad hay mucha gente, ¿no? para valorar, ¿no? Pero sobre todo durante los primeros días de confinamiento, esas famosas policías de balcón, Sí, sí. a los chicos y chicas que salían pues porque tenían que salir, esa vulneración en algunos casos de derechos realmente, ¿no? de estas personas. Realmente la sociedad tú la has visto preparada para afrontar la discapacidad en una situación de crisis como la que hemos vivido. Eso nos debe suponer algún tipo de lección. A las asociaciones tenemos que insistir en el campo de la socialización de todo esto. Yo creo que vivimos donde vivimos, ¿no? Y la situación y la sociedad donde vivimos ha sido un reflejo, ciertas actuaciones, ¿no? Han sido un reflejo de dónde vivimos realmente. Somos invisibles, ¿no? Y yo entiendo que la gente necesita controlar tanto, ¿no? Esta situación de confinamiento ha generado emociones de rabia, de necesidad de controlar algo que no puedes controlar y como no puedo controlar esto, te controlo a ti, ¿no? Esas actuaciones responden bueno, a cómo nos hemos sentido confinados en casa y a dónde vivimos. Es que somos invisibles y lo continuamos siendo, ¿no? Y gritar de un balcón, pues puede ser relativamente fácil, pero mira dónde estamos también, ¿no? Mira dónde estamos, ¿no? Somos los últimos de la cola y el gobierno piensa en todo menos en nosotros, ¿no? No se puede abrir las escuelas. ¿Y nosotros qué? ¿No? No se puede no sé qué. ¿Y nosotros qué? ¿No? Tenemos trabajo, tenemos trabajo. Sí, sí, tenemos trabajo y contamos contigo además para ese trabajo también. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángeles, por A haber vosotros. estado con nosotros, tú en Barcelona, nosotros aquí. A todas y a todos que habéis participado, pues muchísimas gracias. Ha sido una experiencia nueva, pero también interesante. Ojalá que la próxima nos podamos ver las caras, yo creo que, y sentirnos unos a otros, porque en Amnavi es muy importante ese calor que las familias nos transmitimos unos a nosotros. En nuestro caso, la distancia social no es algo que es bueno, ¿no? Al revés, necesitamos acortar a veces esa distancia. Sí. Os lo he dicho, muchísimas gracias a todas y a todos y nos seguimos viendo en Amnavi. Aquí estamos, ya sabéis, que somos familia, todos. Muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Hasta otro día. Adiós. Adiós.